Ya, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar acá y contarles sobre este gran desafío que fue muy intenso. Como decía el título, fueron 72 horas de programación extrema, por decirlo de alguna forma, pero muy apoyado con IA y es de las cosas que vamos a ver acá. Ahora, me presento un poquito. Mi nombre es Darío Muñoz, soy CEO de Dolph AI, que es una startup que hoy día está enfocada en soluciones que tienen que ver con la administración de conocimiento, ¿ya? Y justamente esta solución, Lucita Licita, su gran core tiene que ver con eso. Ya Lucita Licita es un buscador de licitaciones públicas, de mercado público de Chile Compra, eh, y bueno, tiene todas unas técnicas detrás de indexación que ahí les voy a contar más en detalle a medida que vayamos avanzando, pero les quiero contar un poco la historia de cómo nace esto, ¿ya? Y la vamos a separar en... el láser me falló, ¿no? Ahí está. En tres etapas. Una fue la ideación, que partió el... Ya, perfecto. Que partió el viernes 11 de julio, ¿ya? Después vino el diseño e implementación, que fue el 2 y 13, que fue sábado y domingo, ¿ya? Y el paso a producción, que fue el lunes 14 como a las 4 de la mañana. Entonces, por eso les decía que fue un desafío muy intenso. ¿Y cómo nace este requerimiento? Fue súper random. Una amiga me manda por WhatsApp un script de Python. Y yo dije, ¿por qué me está mandando un script de Python ella si no programa y no tiene mucho que ver con la programación ni con la tecnología? Y quería que se lo revisara. Y me lo mandó, se lo revisé y le dije, pucha, no, con este no vaya a llegar a ningún lado, porque le faltaban hartas cosas, estaba bien incompleto y le pregunté como, ¿cuál es el problema que quería resolver con esto? Y ahí me contó que había tratado de hacer con ChatGPT un script de Python que consumiera la API de mercado público, porque el buscador tradicional de mercado público, al ser tradicional, es muy sensible a los términos que tú utilizas. Entonces, si yo busco, por ejemplo, medicamentos, no me va a retornar las mismas licitaciones que si busco fármacos. Y eso genera que las pymes, que generalmente tienen que ser muy ágiles y eficientes por la caja que manejan, pierdan mucho tiempo e incluso pierdan las licitaciones, ni siquiera se enteran que están ahí. Entonces, cuando me cuenta esto, estaba muy en línea en lo que hacemos en Dolce AI, que tiene que ver con la gestión de conocimiento, con la indexación de documentos, de volúmenes grandes de documentos y poder encontrar como la aguja en el pajar con inteligencia artificial y con búsquedas contextualizadas y semánticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo busco medicamentos, me debiese dar los mismos resultados que si busco fármacos, me debiese dar los mismos resultados que si busco remedios, si es que usamos un modelo que está además fine-tuneado con modismos nacionales o de la zona, que también es algo que hicimos en este ejercicio. Y bueno, de ahí salió como la inquietud, pues lo hacemos o no lo hacemos. ¿Ya? Y en la fase de ideación aparecen varias inquietudes, como, ya, pero lo vamos a hacer, cuál es el modelo comercial, cuánto tiempo va a tomar. En ese momento estábamos con harta carga de trabajo, como buena startup emergente, y salieron estas inquietudes que había que resolver. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, no había tiempo como, por ejemplo, para medir si había product market fit con el requerimiento, si es que esto iba a ser un negocio, si de alguna forma podíamos hacer customer discovery, un día sábado imposible, y el día lunes teníamos mucho trabajo, entonces yo dije como, ok, si esto lo vamos a hacer porque eso era un problema muy real y probablemente lo tengan muchas personas, esto lo tenemos que hacer sábado y domingo. Y el lunes tiene que estar en producción. Ya ahí partía el desafío. ¿Qué es lo que hicimos para validar un poquito hipótesis? Le preguntamos a varias comunidades el día sábado, WhatsApp, oye, ¿nos pueden contar cómo es su experiencia con el buscador de Mercado Libre? Sin meter un juicio de por medio, porque queríamos respuestas no sesgadas, que nos dijeran ellos es que, pucha, cómo les había ido. Y tuvimos 15 respuestas que validaban el supuesto problema de nuestra amiga.
Ya todos indicaban que esto tomaba mucho tiempo, que les costaba llegar a las licitaciones. Entonces por ahí teníamos el primer check. Eh, Después otra cosa que era súper interesante es que ahora este problema que estaba más o menos validado de una forma igual no muy ortodoxa, pero era lo que se podía hacer un sábado en la mañana, apuntaba que tú lo podías resolver con un único caso de uso. Y el caso de uso era buscar. Entonces eso era muy bueno porque de repente tú querías sobre un MVP, tenéis 10 casos de uso, tenéis que priorizar, tenéis que decir, este feature lo mato, este lo dejo, eso es difícil, toma tiempo. Entonces por ese lado también era muy amable seguir con esto. ¿Ya? Y después venía el punto más importante, modelo comercial. Ok, hacemos este buscador y ¿qué hacemos? ¿Le vamos a cobrar a las pymes por usarlo? ¿Van a querer pagarlo por usarlo o van a querer seguir usando el buscador tradicional? Entonces ahí sin darle mucha vuelta, dijimos, no copiemos la rueda, inspirémonos en lo que hay y dijimos buscador de Google. El buscador de Google es gratis, todos lo pueden usar. Ahora hay que ver cómo eso se paga de alguna forma dentro de la empresa, los costos operativos, por ejemplo, y nos fuimos por ese camino. Y bueno, y de ahí salieron varias inquietudes, como si era posible hacerlo, cómo se paga, etcétera. Con eso ya más o menos despejado, dijimos, ok, mano a la obra, hagámoslo. Ya, esto debe haber sido como el sábado a las 3 de la tarde, más o menos. Y lo primero que hicimos, y acá ya donde entra el uso de la inteligencia artificial, fuerte, yo voy a pasar pinceladamente porque en realidad este problema fue bastante intenso, se tuvieron que hacer varias cosas, pero estoy tratando de rescatar lo más importante que creo que les podría servir a ustedes en algún momento que tengan que tomar una decisión en que quieran hacer algo muy rápido y que vean que es totalmente posible hoy día con inteligencia artificial. Lo pueden hacer en 2 días, 3 días y con una calidad de funcionamiento superior. ¿Ya? Entonces lo primero que hicimos fue un draft de la arquitectura, de cómo sería esta solución. Solo dibujamos, la API de mercado público está ahí, elegimos Next.js como frontend, el tema de la seguridad lo pensamos un poquito, dijimos, ok, tenemos poco tiempo, ¿cómo hacemos este sitio seguro? Le preguntamos a Claude, bajo estas condiciones, qué es lo que nos sugería él como para hacer un producto muy robusto en seguridad. Y él nos dijo, Next Out, dado que están en Next.js, y utilicen el Single Sign-On de Google. ¿Ya? Entonces hoy día nuestra plataforma, por hoy día solo te puedes conectar con cuentas de Google. Estamos planeando agregar LinkedIn también, cosa que también tengan esa alternativa y que esta librería lo utiliza. ¿Ya? Por otro lado, el backend, Python, Fast API, es muy rápido de prototipar y Claude lo maneja a la perfección. ¿Ya? Postgres es una base de datos open source, es gratis, no es costoso levantarla, y además tiene una extensión que se llama pgvector, que permite generar estos índices que yo les comentaba para después generar las búsquedas semánticas y contextualizadas. ¿Ya? Y por otro lado, Postgres también tiene otra tecnología de búsqueda que se llama Full Text Search. ¿Ya? Y eso permite hacer como como un mix entre la búsqueda semántica, que tiene que ver con los embeddings, vectores, y que eso va al lado de pgvector, pero lo complementas también con la búsqueda tradicional, ¿ya? Y eso genera que tengáis un buscador súper robusto, porque cada una de estas estrategias de búsqueda tiene cosas buenas y cosas malas, y si te caes solo con una, algunas cosas no más te van a funcionar. Entonces ya con esa arquitectura, eh, después seguimos con la pregunta más importante, me faltó algo, porque apareció esto de acá, una GPU, porque había que correr modelos. Entonces, cuando hablamos de GPU en una empresa de startup, todos nos agarramos el bolsillo, porque sabemos que las GPU son caras, las horas de servicio son caras, ¿cachai? No, siempre, o sea, no podéis tener un uso de GPU eh, por poco dinero, a no ser que tengas una economía de escala gigante y de muchos usuarios. Entonces, en el segundo punto empezamos a pensar, bueno, ¿cómo optimizamos el uso de estas GPU? Porque no hay otra opción, o sea, todo lo que es embeddings, todo lo que
re-rankear los resultados de las búsquedas que se generan de las licitaciones, van a necesitar un proceso de GPU, con modelo open source en este caso. ¿Ya? Y generamos ese prompt que está ahí, un pedacito del prompt en Deep Research de GPT-4.1, todavía no salía GPT-5, y fue súper bueno porque salieron estos 3 puntos que permitieron que Licita verificara que pudiese ser un buscador gratis. ¿Ya? Uno fue BLM, que nosotros ya lo conocíamos, pero lo habíamos utilizado como servidor de inferencia con modelos LLM. ¿Ya? BLM, la gracia que tiene es que le saca el máximo jugo a la GPU que tú tienes. Y puedes conectar una, dos, cuatro, ocho. En potencias de 2, no puedes conectar 3. ¿Ya? ¿Y qué es lo que generáis con eso? Que colocas un modelo que entre en tu GPU, en tu VRAM, y de forma concurrente lográis sacarle 3.000 tokens por segundo, 2.000 tokens por segundo, y con eso podemos atender 50 usuarios concurrentes y tenéis de sobra por un buen rato con eso. ¿Ya? Eso por el lado de BLM. Después apareció la cuantización de modelos, que es el formato de cuantización, con una librería que se llama LM Compressor. ¿Ya? Y la cuantización lo que hace es que toma un modelo gigante, modelos de lenguaje muy grande, y de alguna forma lo comprime. Así como cuando nosotros hacemos zip de archivos y los comprimimos, y cuando eso ocurre, el modelo pierde muy poca calidad. ¿Ya? Entonces pescamos un modelo de, no sé, 70 billones de parámetros, que no es el caso acá, pero es para el ejercicio, y con BLM, o sea, perdón, con la cuantización, ese modelo de 70 billones de parámetros puede ocupar 35 gigas de VRAM, que es la mitad que debiese ocupar. Y además, como redujiste el tamaño del modelo, sacrificando poquita calidad, también subes la velocidad de inferencia. Entonces tenéis ganancias por todos lados. De hecho, hoy día algo que se usa bastante es el tema de la cuantización. ¿Ya? Y eso sí lo habíamos hecho también con modelos LLM, pero no sabíamos que se podía utilizar en modelos de embeddings, que son los modelos que nos generan los vectores para crear estas búsquedas semánticas, y en modelos de re-ranking, que son los que finalmente toman los resultados de la búsqueda y los ordenan, los re-rankean. Ya te dice, oye, esto es más relevante, esto es menos, y te dan un ranking de 1 a 100, por ejemplo, con los resultados más relevantes al principio, menos relevantes al final. Y eso es crucial para hacer una buena búsqueda, porque eso al final lo que hace es que en los primeros resultados, en el caso de las licitaciones, estén las que a ti más te importan. Y con eso no perdís tanto tiempo y vaya a las que te importan. ¿Ya? Y lo último, en el lado de los costos, que fue esto de acá, perdón, es una librería que se llama Model 2 Vec. ¿Ya? Y esta sí que fue un golazo que se mandó GPT, porque lo que esta librería hace es que toma un modelo de embeddings que está diseñado para funcionar con GPU y lo destila a un modelo estadístico que puede funcionar con CPU. ¿Ya? ¿Qué es lo que el proceso de destilamiento? Es que tomo un modelo como un profesor y le enseño un modelo más chiquitito, más simple, a cómo responder. Entonces, como que el profesor le estuviese enseñando inglés, por ejemplo, un modelo que no sabe hablar inglés. ¿Ya? Y obviamente va a haber una pérdida de calidad, se va a degradar un poquito, pero es bastante aceptable. Y en este caso es súper bueno porque ahí lo que logramos es que los embeddings ya no corrieran en GPU, sino que ahora los tenemos corriendo en CPU. Y ahí ya el costo operativo de la Lucita bajó mucho. ¿Ya? Y acá ya viene la parte del código, que esto es súper relevante, y lo separamos en cinco como tópicos que creo que son importantes. Por un lado usamos Claude Sonnet 4, todo el proyecto se hizo con Claude. O sea, Lucita es una aplicación que está hecha 100% por IA. Prácticamente no hay código humano. Ya pueden haber algunos comentarios que quizás yo agregué para no perderme en el código, pero toda la lógica fue hecha por IA. La investigación de cómo hacer que esto sea gratis, la vimos recién, fue hecha por IA. Ya, el diseño de arquitectura también fue hecho por IA. Yo le subí la foto que fue como una guía y él hizo la arquitectura. ¿Ya? ¿Qué cosas fueron importantes acá? Nosotros usamos Cursor. Una de las cosas muy relevantes fue definir las reglas de Cursor, ¿ya? Porque a veces la IA, a medida que va creciendo el uso del contexto, empieza a tender a tomar decisiones que tú no quieres. Ya vimos que Sonnet era muy bueno
no en el proyecto Lucita, sino nosotros lo llevamos usando muchos meses, en que empieza a arreglar código que tú no le pides. Entonces tú le pedías hacer una característica que tiene que ver, por ejemplo, con arreglar un botón de login en el front. Entonces cuando ya el contexto va muy grande y se empieza a marear, él ve el código de esa página y dice, oh, acá hay una oportunidad de mejora, no tiene nada que ver con el login, pero la voy a modificar igual. Y si tú no haces un buen code review, no te das cuenta, pasó. Y esa modificación probablemente la hizo además con muy poco contexto. Entonces, o sea, con muy poco contexto del código que modificó. Y ahí nada te asegura que esa modificación realmente va a quedar mejor a como estaba, por muy oportunidad de mejora que detectó. Entonces, cosas como esa le pusimos a las reglas de Cursor, que básicamente es que en cada conversación que tú tienes con el LLM, carga la regla y le da esta instrucción para que tú no estés escribiéndole todo esto que está acá sobre esas prácticas. ¿Ya? Otras prácticas son como que tenga mucho cuidado con la seguridad. De repente los modelos tienden a tomar conductas por defecto y dicen, ok, el usuario, no sé, no lo encontré en la base de datos, dejémoslo pasar y démosle todo el acceso. Cosas así hemos visto. ¿Ya? Y es importante dejarlas en las reglas, idealmente en inglés, cosa que va a tener como esa guía cada vez que desarrolle algo. ¿Ya? Otro punto importante fue la refinación de prompts e inducir el uso de herramientas. ¿A qué nos referimos con la refinación de prompts? Generalmente nosotros partimos con un prompt de un requerimiento que no debe tener más de 3, 4 líneas y antes de que el modelo, en este caso Sonnet, se destine a modificar código, le pedimos que refine el prompt. No con el propósito de que él lo haga, sino que es como que lo engañamos un poquito, le decimos, está este requerimiento, necesitamos que escribas un prompt en detalle, analiza el código actual y genéralo para una persona que no tiene nada de contexto sobre la situación. Entonces él genera un archivo MD en general, como el que está ahí, y empieza a detallar mucho lo que va a hacer o cómo se debiese abordar el problema. Y después en otra conversación aparte, tú le pasas el mismo prompt que él hizo. Y con eso él va a desarrollar la solución con mucha precisión, con muy pocas probabilidades de que se equivoque. Además, tú puedes leer el prompt detallado que hizo y modificarlo un poquito si tú consideras que quieres ajustarlo un poco más o no. ¿Ya? Si son prompts muy complejos, puedes incluso agarrar el prompt que hizo detallado y pasárselo a otra IA, como para evitar sesgo. Si estamos trabajando con Sonnet, se lo podemos pasar a GPT y decirle evalúa el prompt. ¿Ya? Y una vez que tienes ese prompt completo, lo que también hacemos es inducir el uso de herramientas. Por ejemplo, Cursor tiene una herramienta interna que hace un to-do de todo el detalle de tareas que tiene que hacer para lograr tu requerimiento. Entonces nosotros inducimos que eso ocurra, se lo ponemos en las reglas, por un lado, siempre tienes que utilizar la herramienta to-do, y muchas veces cuando nosotros le damos el prompt también, le colocamos eso y a veces incluso, por ejemplo, acá si se fijan, en todas las tareas le agregó sin fallbacks ni legado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú quieres hacer un refactor de código grande, eh, Cursor, los modelos que están en Cursor, tienden a hacer código de fallback. Y eso no es una buena práctica porque tú lo que quieres es hacer el refactor, eliminar todo lo antiguo y no dejar retrocompatibilidades. Y cuando tú le dices que, oye, en este momento tengo este requerimiento, por favor, cuando utilices la herramienta de To-Do, pon en el título que es sin fallbacks ni legados, él no se va a olvidar en todo el desarrollo de ese feature que no tiene que hacer fallbacks. Y ahí pueden poner otra cosa, pueden poner en todos los ítems de To-Do, coloca que tienes que tener cuidado con la seguridad. ¿Por qué? Porque la forma interna que tiene Cursor de trabajar es que en cada tarea o subtarea que se ejecuta, él llama a otro agente. Y no necesariamente le va a pasar todo el contexto ni toda tu instrucción detallada. Y ahí es donde empieza a perder como la guía y empieza a hacer otras cosas que no tienen que ver. Otras cosas en el detalle fino, porque el detalle macro sí te lo va a hacer. ¿Ya? Bueno, después de eso vino la revisión final, donde nos mandamos un buen code review ya de todo lo que había hecho la inteligencia artificial. También una de las cosas que estaban en las reglas que vimos recién es que generar una carpeta de readmes
con un MD de todos los aspectos relevantes que hizo. ¿Ya? Entonces, en cada tarea, en cada prompt que nosotros le pedíamos, él terminaba haciendo un archivo MD. Y en las reglas que vimos antes, también ahí decía, cada vez que recibas una instrucción, anda a la carpeta de readmes, ve si hay un MD, analízalo y después procede. Entonces ahí generáis como un ciclo iterativo de desarrollo. Es como lo que hacíamos de forma manual los desarrolladores, a través de MD, de reglas y de inducción de uso de herramientas, tú puedes lograr ese mismo efecto. Y con esas técnicas tú mejoras mucho la calidad de desarrollo y puedes lograr hacer un producto en 72 horas. ¿Ya? ¿Qué pasó? Después vino el QA y acá empezaron a aparecer los errores y las cosas que olvidamos. Pues, por ejemplo, teníamos la aplicación lista y dijimos, hay que comprar un dominio. Así que todos cruzando los dedos a ver si es que había algún dominio disponible. Y ahí encontramos el dominio de lucita.app. Ya que ahí yo los invito a que se registren los que tienen pyme o empresa y realmente pueden encontrar oportunidades de negocio y les puede servir en el día a día. De hecho, nos han llegado testimonials de agradecimiento de empresas que se han ganado, no sé, 3 licitaciones desde que usaron la plataforma porque incrementaron en un 300%, 200% la cantidad de licitaciones a las que están postulando y las oportunidades que encuentran. ¿Ya? ¿Cómo pasamos esto a producción? Nuevamente, full apoyados en IA. En la startup tenemos desarrolladores, ingenieros que saben mucho de inteligencia artificial, pero siempre tenemos un dolor, y es Docker. Ya no nos manejamos tanto en Docker, pero sí sabemos las bondades que tiene y que integrado con GitLab, por ejemplo, que es donde estamos nosotros, podemos hacer los pasos de producción en 3 segundos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, Sonet, necesito que me haga un Dockerfile, necesito que me haga un entry point. Acá están todos los MD que les mostré recién explicando la solución y nos hizo un Dockerfile que funciona a la primera en menos de 2 minutos. Y después le dije, tenéis que hacer el CICD de GitLab, lo mismo. Entonces, después cuando hacemos un paso a producción, al hacer el commit en el repositorio, esto pasaba a producción automáticamente en el server y nos permitía reaccionar muy rápido ante las cosas que iban pasando. Por ejemplo, nos dieron feedback instantáneo que la aplicación no era responsiva para móviles y todo el mundo se estaba tratando de meter a la aplicación desde un móvil. Entonces eso lo podemos de alguna forma corregir muy rápido. ¿Ya? La rutina de sincronización contra mercado público falló la primera noche. Ahí la IA se cayó, no sé si fue porque estaba mal documentada la información en la API, pero también lo pudo resolver muy rápido, le pegamos los logs, lo resolvió inmediatamente. ¿Ya? Y acá, pucha, no se ve mucho el código, pero ya bueno, se los copio, o sea, se los cuento. Eh, ojo, voy a hacer un poquito de spoiler que está alineado con esto. Nosotros vamos a hacer un taller súper mega técnico, ¿ya? El taller va a tratar sobre estos temas, full código, ahí en vivo programando los que asistan, y lo que vamos a mostrar es entrenamientos de modelos con poco poder de cómputo, pocos datos que dan muy buen resultado, que tienen que ver con lo que hablamos de la destilación de modelos. Entonces ahí, si nos siguen en el LinkedIn, nosotros vamos a postular, o sea, dentro de poco vamos a poner toda la información, dónde es, cómo se pueden inscribir, cuáles son los temas. Probablemente también veamos algunas de las cosas que les quería mostrar acá, pero se las explico. Bueno, una de las cosas que fue súper relevante, que esto ya fue post paso a producción de Lucita, y fue un quick win de GPT-5, es que en los sistemas de recuperación de información, los modelos de embeddings de búsqueda semántica y la tecnología de FTS, que es el Full Text Search, es súper sensible a las faltas de ortografía. ¿Ya? Los embeddings sí funcionan dependiendo de la falta de ortografía, algo de ruido logran absorber, pero no como un LLM, porque un LLM es un modelo gigante. Los embeddings son modelos chiquititos, entonces no tienen tanta capacidad de absorber faltas de ortografía. Y lo que hicimos fue que con GPT-5, en el modo de máximo thinking, le pedimos que resolviera cómo podíamos hacer sugerencias de palabras mal escritas. Como en el celular, cuando escribís mal y te dice, esto está mal escrito. Pero queríamos sugerencias, como las sugerencias más cercanas. Entonces ahí usamos unas librerías de OpenOffice, LibreOffice, perdón,
que tiene corrector automático y como es open source, sacamos el corrector de ahí, lo implementamos en Lucita, pero eso te dice que la palabra está mala nomás. Y hay GPT en el modo más alto de pensar, creó una métrica que utilizaba la distancia de Hackard, que es una distancia en procesamiento natural de lenguaje, que es una distancia especial para calcular diferencias de palabras, y utilizó otras métricas de enegramas que también tiene que ver con procesamiento natural de lenguaje y logró crear una puntuación que cuando tú escribías mal, la sugerencia de las palabras mal escritas era perfecta. Era muy buena. Y eso lo hizo GPT completamente solo. ¿Ya? Ese fue el primer quick win. Eso fue hace muy poquito. Después otro quick win que tiene que ver con Qwen 3. ¿Ya? Hay Qwen que hace modelos open source, LLMs, sacó un modelo de re-ranking, que son estos modelos que yo les digo que permiten tomar una lista de resultados y reordenarlos acorde a lo más relevante a tus preguntas. ¿Ya? Son modelos chiquititos, 0,6 billones de parámetros, lo podéis correr en una CPU enana. Pero la gracia de los modelos Qwen es que tú les puedes dar instrucciones como si fuese un LLM. Los re-ranking clásicos lo único que hacen es que tú le das una oración y los documentos. Y te dicen, ok, esto lo re-ranqueo en función de un criterio estadístico por lo que fui entrenado. Pero el Qwen tú le puedes dar una instrucción y le puedes decir, quiero re-ranquear esto considerando sinónimo, como si fuese un LLM. De hecho, está construido sobre el LLM de Qwen. Ya, a todo esto, también si es que experimentan con modelos, nosotros en el proceso este de reducir los costos de Lucita, cuantizamos todos los modelos Qwen de re-ranking embedding, si están en el Hugging Face de Dolphs. Si es que los quieren bajar y quieren probar, también están ahí. ¿Ya? Y bueno, y la última tiene que ver con eficiencia operativa, que esto también fue de alguna forma razonado por la IA, en que la IA cuando vio la documentación de Mercado Libre entendió que la API de Mercado Libre te daba los delta diferenciales de los días a día, cuando tú la sincronizáis. Todas las noches nosotros sincronizamos y nos recibe, o sea, nos entrega el delta diferencial o todas las licitaciones que se crearon o todas las licitaciones que cambiaron de estado. ¿Ya? Entonces él elaboró un algoritmo súper eficiente de uso de base de datos, cosa que cuando nosotros sincronizamos utilizamos el menos cómputo posible en función de los deltas que se generaron y las menos operaciones de I/O para no saturar los servidores. La Publicita está corriendo en un servidor donde hay otras aplicaciones, que esas no son de pago. Eso sería todo. Bien, oye, muchas gracias por la masterclass. Yo creo que estuvo muy bueno. Muchas gracias por toda la buena onda de enseñarnos muchas cosas. Hubo muchos términos quizás para los que no son desarrolladores que no entienden, pero pregúntenle a GPT o a Gemini y te los va a responder súper fácil. Ahora pregunten, hagan preguntas. Yo creo que existen varias dudas. También es súper importante entender que él es un desarrollador senior, tiene muchísima experiencia y con mucha humildad cuenta que dejó todos sus procesos ultra técnicos de seniors y los hizo con puras herramientas IA. Creo que eso es súper valioso que él nos cuente y que nos muestre realmente cómo lo hizo. Así que muchas gracias, Darío. Vale, Preguntas, hay varias. Pueden ser técnicas o del negocio. Ya. Bueno, la primera es cuando ingresaste como toda la información, digamos, a Cloud, ¿tú previamente hiciste el diseño completo y le pasaste ese diseño como en un documento ya listo? ¿O No. dejaste que él hiciera el diseño y después tú... Sí. Sí, o sea, el primer input fue el dibujo de arquitectura, que fueron así de simple, las cajitas, muy conceptual. Le expliqué más el negocio de lo que queríamos hacer, dando mucho foco en necesito una arquitectura eficiente, queremos que esto sea gratis, que no tenga costo, por ende queremos que tenga un costo operativo para nosotros muy bajo, porque para nosotros no puede ser cero el costo. ¿Ya? Y después los prompts, cuando hacíamos los prompts de ya desarrollo de código, partíamos por prompts de 5 o 6 líneas, pero hacíamos este ejercicio de expándelo.
expándelo, ¿cachai? Siempre explicando negocio, explicando la parte técnica un poco, no en mucho detalle, pero sí pidiendo que él lo expanda. Y cuando él expandía, ahí hacíamos fine-tuning del prompt. Pero eso a mano, po. Y después le pasábamos de nuevo a Claude, por otro lado, en otro chat, el prompt como si lo hubiésemos escrito nosotros, el prompt grande, ¿cachai? Ahora, ¿qué ventajas hay o qué nos favoreció a nosotros? Y acá hay siempre una discusión bien controversial, porque al final, eh, cuando tú quieres hacer un producto en poco tiempo y quieres que funcione muy bien, necesitas sí que haya alguien al lado que pueda validar técnicamente lo que se está haciendo. Ya, la IA, como comentaba Felipe, es un catalizador de tu súper talento. O sea, tú vas a ser más talentoso, vaya a ser más rápido, pero aún así tiene que estar el human in the loop. Tiene que mirar, oye, esto está bien, no, acá se pegó un pato Claude, hay que rollback, no sirve, ¿cachai? Pero es importante que haya un ojo más técnico que pueda validar que ese producto sí puede pasar a producción. No es lo mismo un MVP, porque ahí nos podemos permitir fallar, podemos programar rápido, pero acá recordarles que la orientación de esto fue el desafío era producto en 72 horas, no MVP en 72 horas. Entonces ahí sí o sí hubo que haber, más que inferencia o injerencia ingenieril, hubo más revisión ingenieril, como que el modelo no se estuviese yendo para el lado, ¿cachai? Hola, ¿qué tal? Oye, para el Vibe Coder, ¿cuál es la mejor técnica? ¿Alguna recomendación para no Ujú. dejar la escoba? Sí, yo creo que a ver, lo principal es, por ejemplo, las reglas. Ya si te conseguí, pucha, hoy día todos conocemos desarrolladores, pues hay harto. Entonces yo como Vibecoder puedo hablar con mi mejor amigo desarrollador y le digo, ¿podía hacerte un markdown de reglas para Cursor? Cosa que mi bytecoding pueda ejecutarse sin necesidad de tanto contexto o conocimiento técnico porque se lo vaya a estar dando en la regla. Y después seguir con estos pasos que son que él expanda prompt, porque los LLM cuando reciben las instrucciones muy detalladas funcionan muy bien. Cuando somos escuetos en lo que pedimos, el resultado va a ser escueto también, pues va a ser muy general. Entonces yo creo que esa es buena, como hacerte de un pool de reglas. Tengo la duda de qué tal o cómo funcionaría si pasara por un analizador de código estático, un Kiwan o un SonarQube. ¿Han hecho la prueba? Nosotros no, en otro ejercicio, en otras empresas sí. Y pasa más o menos lo que yo les estoy comentando. Sí, y que es una tendencia. Hoy día, de alguna forma, se ha como mal interpretado el poder de la IA y ha terminado en que todos tendemos a hacer inconscientemente prompts muy vagos. Ya, son pocas las personas que se dan el tiempo de hacer un prompt largo y muy detallado. Eso yo lo he visto muy poco, al menos en mi experiencia. ¿Ya? Entonces, claro, cuando tú caí en ese juego, no pasáis por un Sonar Q, no, no vaya a pasar, ¿cachai? Es muy difícil. En cambio, si es que tú generas tus archivos MD con la descripción de la arquitectura de la solución, con las prácticas que tú esperas, en esta como carpeta READMEs que yo les mostré, sí, pues ahí sí tenía una muy alta probabilidad de pasar bien. Porque el LLM cada vez que vaya a hacer algo va a ir a buscar en estos archivos de ayuda, los Markdown, y va a encontrar la guía. Y lo mejor de todo es cuando tú puedes dar ejemplos. Si tú le das ejemplos de código, él no va a replicar lo que esté mal porque tú le estás diciendo cómo hacerlo. Depende del caso. Pues si un MVP y tenéis buenos markdowns de guía, no sé si haría el code review. Si algo a producción, sí o sí code review. Sí o sí code review. Tal vez quizás podrías hacerlo para que escale sobre las partes críticas. Y al LM tú también le puedes decir que haga code review. Si le das una buena instrucción de code review como lo harías tú, también puedes hacerlo por ti. Y él te podría remarcar quizás las zonas que están dudosas y tú ya ir con el ojo más fino a verificar. Sí, po, sí. O sea, en el fondo yo creo que la magia acá está en que tú veas esta herramienta como algo que te quite el trabajo repetitivo. Ya el trabajo largo, de repente hay rutinas de código que son full automatizables, son más simples, que acelere tu desarrollo.
Pero hay un dicho que también es súper bueno, pues, y ahí también conversa con la pregunta de bytecoding y que también hay que resguardarse para que no te pase esto. Muchas personas, como bien expertos en IA y en su uso, dicen, no le pidas a la IA lo que no vas a entender o lo que no puedes revisar. Porque Mm, si no, ¿cómo revisáis que lo hizo bien? vale. ¿Cachai? Entonces eso puede pasar, uno lo puede hacer, pero tenéis que tener resguardos de que al menos el conocimiento que tú esperas o que quizás en ese momento tú no tienes, esté en un documento. O sea, acá todo es conocimiento. Si el conocimiento está disponible, el modelo lo va a hacer bien. Darío, por fin. Muchas gracias, Daniel Gutiérrez de Robotic System. Hablaste del tiempo de las 72 horas. Quería Ujú. saber si se puede saber cuántas HH o cuántas personas tuvieron ese fin de semana trabajando aprox, para darnos una idea un poco de las capacidades que Vale. tenemos. Sí. Una persona y de las 72 horas yo diría que 62, más o menos. Vale, Fue bien intenso, sí. ok, gracias. ¿Qué más tiene pregunta acá? Tenía una duda que he visto que hay varios sistemas, he visto algunas veces varios sistemas que están hechos así con múltiples pasos de IA, con validaciones, con embeddings, con ranking de los resultados. Y he visto que la mayoría de las veces esos sistemas se implementan con LangChain, Ujú. que tienen como todo eso ya incorporado, implementado y uno puede escoger distintos modelos. Y entonces quería saber por qué aquí, si conoces LangChain y si lo conoces, si lo usaron aquí Mm. o no, y por qué no, y cuál es tu opinión de LangChain. Vale. Lo conozco, lo usamos hace más o menos un año y medio, pero dejamos de usarlo porque en ese momento era un proyecto que estaba muy activo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que estáis usando LangChain 1.11 y hacíais el update al 1.2 y te rompía todo. Entonces dijimos, no, ya no podemos estar en esta y al final, producto de esa decisión, lo que hicimos es que nosotros construimos como un N8N, pero interno, como una herramienta de nosotros propia, que hoy día dibujamos workflows, flujos, con cajitas, muy similar a N8N, pero más enfocada en el mundo corporativo, se preocupa del escalamiento, de la seguridad, que los workflows no te queden gigantes, ¿cachai? Entonces, el problema de los software como LangChain, como Llama Index, es que hasta que no encuentran o no alcanzan un nivel de madurez de mercado suficiente, van cambiando mucho. Y generalmente tienen breaking change. Entonces, te dejan la embarrada en el proyecto. Te sirven para prototipar, para avanzar rápido, para hacer cosas rápidas, pero tienen mucho ese riesgo, ¿ya? Y respecto a los modelos, sí, pues nosotros, por ejemplo, también eso era rico en su momento, pero hoy día ya terminamos con modelos propios, que son modelos chicos, por eso fuimos capaces de hacerle el fine tuning, embeddings, ranking, son modelos chiquititos, pero que tomamos modelos preentrenados y los ajustamos para que tuviesen mejor desempeño en español, sobre todo de Latinoamérica, porque los modelos actuales, incluso el mismo ChatGPT o Sonnet, de repente se equivoca en palabras, no las interpreta bien. Y para nosotros como empresa que busca administrar conocimiento corporativo, una palabra, por ejemplo, es legal. Nosotros estamos súper metidos en soluciones legal tech, nos equivocamos en una palabra y eso puede ser un problema gigantesco. Gracias. Hola, mira, nosotros estamos haciendo desarrollos similares, pero solamente para la empresa. Ujú, ¿Ya? Entonces, tengo dos preguntas. Primero, cuando ustedes hicieron el destilado, lo instalaron en una máquina de ustedes, en alguna nube, me imagino. ujú. ¿Ya? Y lo tuvieron que transformar para CPU porque tenían un problema con el rendimiento, entiendo. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el lenguaje con el que ustedes estaban entregando las instrucciones. Ujú. ¿Ustedes cómo descubrieron que era mejor en inglés? ¿Fue prueba y error o porque ya tenían previamente información? Porque nosotros nos Mm. está pasando lo mismo. Ya, perfecto. No, el destilado era un opcional en realidad, fue algo que descubrió el Deep Research y lo que permitía era que tomáramos un modelo que funcionaba ya muy bien en GPU, muy rápido porque era un modelo chiquitito, eh,
pero pudiésemos lograr un desempeño muy similar en una CPU. Entonces sacamos la dependencia con la GPU. Fue más una movida estratégica para abaratar más aún los costos operacionales de Lucida porque iba a ser una aplicación gratuita. ¿Ya? Y ese proceso tú lo puedes hacer con una GPU no muy grande, pues los modelos no son muy grandes, los de embeddings, y lo destilas a CPU con 3 líneas de código, con una librería que está ahí en Transformers de Hugging Face. De hecho, en la presentación está el link, que no sé después si las comparten en los sitios, ahí van Si a poder usted ver quiere, los links de todo, de los modelos cuantizados que hicimos, del Model 2Vec, que es el que permite destilar a CPU, pero fue una decisión estratégica de reducir aún más costos. ¿Ya? Y la instrucción en inglés, lo vimos en alguna guía de Cursor, creo que decía, oye, todo lo que es readmes o instrucciones, háganlo en inglés, porque fue el mayor corpus de entrenamiento de todos estos modelos, eh, descontando la TAM GPT en inglés, po. Chino y inglés hoy día son lo que más reciben estos modelos. Los corpus multilingües son muy chiquititos, por eso se equivocan a veces en nuestro lenguaje.